bienvenidos a Tiny Tania, el canal más dulce. No puedo creer que hace un año que estuve en Francia y mientras estuve por allá mis desayunos eran más o menos así. Ya sé, un poquito deprimente, pero créanme que un croissant recién horneado por las mañanas te hace el día. Así que por eso hoy vamos a preparar masa danesa para preparar viennoiseries, en este caso croissants y pain au chocolat. Así que vamos a comenzar con esta deliciosa receta, pero antes no olvides suscribirte a este que es Tiny Tania, el canal más dulce, para que seas parte de esta comunidad. Y ya sabes que me puedes seguir por todas mis redes sociales. En especial espero que ya me sigas por Instagram porque acabo de subir mi primer IGTV, así que no te pierdas esas recetas. Y ahora sí, vamos a comenzar. Para la masa, agregamos la harina de trigo todo uso directamente en el bowl de la batidora. También agregamos azúcar y un poco de sal. Encendemos la batidora a velocidad baja para mezclar los polvos. Si no tienes una batidora de pedestal, puedes usar un batidor de globo para mezclar los polvos. Por otro lado, agregamos un sobrecito de levadura en polvo instantánea para panadería a la leche tibia. La leche debe de estar solo tibia y no caliente para no matar la levadura. De esta manera la activaremos más rápidamente. Mezclamos hasta incorporar y una vez que haya hecho ligeras burbujitas en la superficie, la agregamos directamente a la mezcla de polvos que teníamos en la batidora. Enseguida agregaremos el agua a temperatura ambiente, así terminaremos de hidratar nuestra masa. Puedes hacer este paso amasando a mano por al menos 10 minutos. Una vez que todos los ingredientes estén completamente incorporados, agregamos un poco de mantequilla a temperatura ambiente con consistencia de pomada. La mantequilla dentro de la masa va a ayudar a que conserve su humedad. Seguiremos amasando hasta que se incorpore por completo. Amasaremos a velocidad baja por alrededor de 15 minutos. Si lo estás haciendo a mano, debes amasar hasta que la masa esté cero pegajosa y tenga una consistencia súper suave y elástica. Como puedes ver, el bowl está prácticamente limpio. Eso me indica que la masa ya está lista. Aparte de ser suave, elástica y no pegajosa, al estirarla debe de formar una membrana como esta. Cubrimos el bowl con plástico de cocina y dejamos que la masa fermente por alrededor de 1 hora. Una vez que ha doblado su volumen y podemos observar los gases de la fermentación, vamos a ponchar la masa, es decir, vamos a sacar todo el dióxido de carbono que produjo la fermentación. Enharinamos muy bien la mesa de trabajo y la masa, y comenzamos a estirar. Ponemos la masa en una charola, procurando que quede del tamaño de la misma. Cubrimos con un trapo de cocina limpio y ligeramente humedecido. Y para conservar mejor la humedad de la masa, ponemos un plástico de cocina. Dejaremos reposar en refrigeración durante al menos 1 hora. Un punto súper importante para que esta receta le salga muy bien es la materia grasa, en este caso la mantequilla. Estoy utilizando mantequilla de muy buena calidad. Normalmente en las panaderías en México se utiliza margarina, pero es una margarina especial para danés que se llama margarina flex. Es la de etiqueta azul y la verdad es que también queda muy rico, pero bueno, voy a utilizar mantequilla. Solo asegúrense de que tenga mínimo un 80% de grasa butírica y lo menos posible de humedad. Cortamos la mantequilla en cuadros o rectángulos del mismo espesor y preparamos un papel encerado con un cuadro de 18 centímetros por 18 centímetros en el centro. Y comenzamos a alinear los trozos de mantequilla. Debe de estar recién salida del refrigerador para que esté firme. Ahora doblamos hacia adentro las orillas del papel encerado. Con el rodillo damos unos cuantos golpecitos para que la mantequilla ceda. Recuerda que está completamente fría, así que es muy firme. El objetivo es unificar la mantequilla en un cuadro del mismo grosor. Hay que trabajar rápido para que la mantequilla no se ablande demasiado.
Y ya que tenemos listo el empaste de mantequilla, reservamos a temperatura ambiente. Hacer masa danesa no es tan complicado, pero necesitamos tiempo y paciencia para dejar fermentar lo suficiente y que nuestro pan desarrolle el mejor sabor. Yo voy a dejar reposando entre doblez y doblez alrededor de 30 minutos. El clima está a una buena temperatura, así que es el día perfecto para hacer esta masa. Siempre espolvoreamos suficiente harina en la mesa de trabajo para que no se pegue la masa. Esta masa estuvo en refrigeración durante 1 hora, pero entre más tiempo haya estado en reposo en refrigeración mientras se fermenta lentamente, el sabor final va a ser mucho más profundo. Desmoldamos nuestra masa, enharinamos un poco la superficie y también el palo de amasar, y comenzamos a estirarla. Primero de la mitad hacia abajo y después de la mitad hacia arriba. Así será un poquito más fácil. La masa debe de estar súper suave y flexible. Estiramos la masa hasta que tenga más o menos 5 milímetros de grosor y colocamos el empaste justo en el centro. Retiramos con cuidado el papel encerado. Para este punto la mantequilla debe de estar fría pero flexible. Doblamos los extremos de la masa hacia el centro, retirando un poco el exceso de harina si es necesario. Hay muchas formas de hacer el empaste, cada maestro panadero tiene su estilo. Y sellamos súper bien las orillas de la masa para que no se salga la mantequilla. Volteamos la masa de manera que estas orillas queden arriba y abajo. Y con el rodillo comenzamos a dar unos golpecitos para alargar la mantequilla sin que se ablande demasiado. Es importante hacer el proceso completo en un lugar donde no haga demasiado calor para que la mantequilla no se funda en la masa. Queremos formar láminas perfectas de masa y mantequilla. Estiramos la masa hasta que tenga un largo más o menos de 45 centímetros. Cortamos los extremos de arriba y abajo que no tienen mantequilla para emparejar el rectángulo. Y ahora vamos a hacer el primer doblez de 3 en total. Imaginariamente dividimos el rectángulo en 3 partes iguales y doblamos la mitad de abajo hacia el centro. Y doblamos la mitad de arriba de manera que quede encima del primer doblez. Colocamos la masa en la charola, cubrimos con un trapo húmedo y encima ponemos plástico y llevamos al refrigerador por 30 minutos. Colocamos la masa sobre la superficie recién enharinada, siempre en vertical frente a nosotros y con esta orilla del mismo lado, en mi caso hacia el lado izquierdo. Volteamos la masa y damos unos cuantos golpecitos para empezar a estirar. Es importante dejar reposar la masa en refrigeración entre doblez y doblez para que la masa se relaje y la mantequilla esté firme. Una vez estirada la masa, hacemos el segundo doblez de la misma manera. Colocamos la masa en la charola y cubrimos con el trapo de cocina húmedo y el plástico. Refrigeramos por al menos 30 minutos. Coloca la masa frente a ti en vertical con la orilla del mismo lado y voltea hacia abajo. Asegúrate de que la mesa de trabajo y la superficie de la masa tengan suficiente harina. Comienza dando unos cuantos golpecitos para que puedas estirar más fácilmente. Esta vez no solamente voy a estirar a lo largo, sino también a lo ancho. De vez en cuando, haz una pausa para asegurarte que la masa no se está pegando a la mesa de trabajo. Si es así, despega la masa y pon un poco más de harina. Estiramos la masa lo más uniformemente posible.
Recortamos las 4 orillas para emparejar el rectángulo y no te preocupes por estos excedentes porque los puedes hacer una bolita y hornearlos más tarde. Hacemos el tercer y último doblez, de la misma manera que los anteriores. Colocamos la masa en la charola, cubrimos con el trapo húmedo y el plástico de cocina y llevamos al refrigerador para que repose por al menos 1 hora. Si lo prefieres, puedes dejar reposar la masa durante toda la noche. Y la masa está laminada y lista para trabajarse. La ponemos en vertical frente a nosotros y la volteamos. Nos aseguramos de que haya suficiente harina en la superficie de trabajo y comenzamos a estirar. Estiramos hasta que tenga más o menos 5 milímetros de grosor. Medimos y cortamos las orillas para formar un rectángulo perfecto de 30 por 45 centímetros. En este caso voy a dividir la masa para hacer croissants y pain au chocolat, así que de un lado quiero que me quede de 17 centímetros de alto y del otro lado de 13 centímetros. Para los croissants tomamos el rectángulo de 17 por 45 centímetros y comenzamos a cortar triángulos, más o menos de 10 centímetros de base por 17 de altura. Y en el centro de cada triángulo hacemos un corte de más o menos 1 centímetro. Y se preguntarán por qué 17 centímetros, y es que es lo que mide de largo este artefacto que me encontré por ahí, ya saben, en una de esas compras online de cuarentena y me moría por probarlo, así que vamos a ver si funciona. He visto que se usan en algunas panaderías, pero con otro material, este es plástico, y se supone que solamente hay que girarlo de esta manera sobre la masa y deberían de salir los triángulos perfectos. Creo que no hice la presión suficiente y por eso la masa no se cortó correctamente y los triángulos se quedaron pegados al rodillo giratorio. Al final quedé bastante satisfecha porque los triángulos quedaron uniformes, sin embargo recuerda que este artefacto no es necesario ya que puedes hacer los triángulos haciendo los cortes con el cuchillo. Para formar los croissants comenzamos en la base del triángulo, enrollando poco a poco mientras apretamos la masa. La puntita del cierre siempre debe de quedar por debajo para evitar que el croissant se abra. Aunque esta forma alargada es la más tradicional, también puedes juntar los extremos para hacerlo en forma de cuernito. Colocamos los croissants en una charola con papel para hornear, cubrimos con plástico y dejamos fermentar hasta que doblen su tamaño. Para los chocolatines voy a recortar la masa del largo de mis barras de chocolate. Te recomiendo que utilices chocolate especial para hornear, como el de las chispas para las galletas de chispas de chocolate. Voy a ser generosa con estos chocolatines y voy a poner 2 barritas de chocolate por chocolatín. Colocamos los chocolatines sobre una charola con papel encerado, cubrimos con plástico y dejamos fermentar hasta que doblen su volumen.
Batimos un huevo para barnizar las piezas. Después de más o menos 2 horas de fermentación a temperatura ambiente, podemos barnizar los croissants. Y al fin podemos llevar estos croissants al horno precalentado a 180 grados centígrados por alrededor de 22 minutos. Y así es como quedan recién salidos del horno. Se ven brillantes, el dorado es uniforme, pero hay que esperar un poco a que se enfríen antes de probarlos para que la mantequilla se asiente. Y cuando lo cortamos por dentro podemos ver esas capas características que se forman con la masa danesa. Aquí podemos apreciar mucho mejor el laminado de la masa. La ventaja de los croissants es que pueden ser dulces o salados, los puedes rellenar de jamón y queso o acompañar con una buena mermelada casera. De cualquier manera son deliciosos, tienen un sabor intenso a mantequilla que combina con todo. Después de un poco más de 2 horas de fermentación, los chocolatines están listos para barnizarlos con un poco de huevo y llevarlos al horno. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y horneamos durante 22 minutos. Y así es como quedan estos deliciosos chocolatines. Como ven, toda la espera ha valido muchísimo la pena porque quedan deliciosos y no hay nada mejor en el mundo que el pan recién horneado. Espero que disfrutes esta receta, que le des me gusta. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!